Buenos días a todos y gracias, Carlos. La canción entra de lleno en el tema que tenía pensado comentar y compartir con vosotros esta mañana. Hoy, como todos sabéis, es un día especial. Es el día con más horas de luz de todo el año. Decimos que es el día más largo, aunque el día sigue teniendo 24 horas. Ayer casi a las 12 de la noche dio comienzo el solsticio de verano y con ello entramos de pleno en el verano. Y este hecho me llevó a pensar en un episodio extraordinario que todos conocéis y que nos relata el libro de Josué en el capítulo 10 y que está directamente relacionado con las horas de luz, o al menos con la extensión de las horas, no sé si de luz o de tinieblas o qué es lo que fuese realmente. Bueno, todos conocéis aquella historia de Josué en la batalla que libró a favor del pueblo de Gabaón, y Dios obró ese milagro extraordinario, deteniendo el sol y la luna durante posiblemente cerca de un día entero. Desde luego aquel día duró más de 24 horas, algunos piensan que casi 48. No sé si recordaréis muchos, sobre todo los de mi quinta, aquella noticia que saltó y se hizo muy popular, sobre todo entre los creyentes. La primera vez fue allá por la década de los 60, en medio de todas las aventuras de la NASA, con el Apolo 11 y su inminente llegada a la Luna. Circuló por todo el mundo una pseudo noticia científica de una computadora que había estudiado unos movimientos del Sol y de la Luna a través de la historia y que decía que en sus cálculos les faltaba un día. Y con ello, pues estos científicos que eran creyentes pretendían demostrar que esta historia de la Biblia era cierta. Bueno, nosotros sabemos que es cierta, no tenemos ni la más mínima duda, no porque haya ninguna prueba científica, que además parece ser que tampoco era una prueba científica, sino porque lo dice así la Biblia, y lo que dice la Biblia es verdad y no tenemos duda sobre ella. Hay otros estudios de los hebreos que, buscando una explicación a este evento tan extraordinario que nos cuenta Josué, dicen que encontraron allá en el año 1207 a.C., una época propicia para este evento, que el día 30 de junio hubo un eclipse muy largo y ellos pues incorporan este hecho posiblemente a esa circunstancia. Y hay otros muchos más sencillos, más simples, que dicen simplemente que lo justifican que aquello fue un solsticio de verano como el que estamos viviendo hoy mismo, en donde las horas simplemente se extienden más que otro día del año. Pero como digo, quizá ninguna de estas cosas desde luego no tiene fundamento bíblico. La Biblia no apoya ninguna de estas ideas, ni tampoco es lo importante para estudiar el texto. Quizá además, no sé si Josué estaba pidiendo horas de luz o horas de crepúsculo, unas horas no de mucha luz precisamente, para que alargara la situación aquella que estaba viviendo y que le estaba siendo propicia para alcanzar el objetivo de vencer al enemigo. Si nos centramos en el pasaje de Josué, capítulo 10 e incluso el capítulo 9, nos vemos en un momento de la historia de la conquista de la tierra prometida. Habían conquistado parte de la zona central de lo que iba a ser la nación de Israel y se dirigían hacia el sur, y allí vivían estos habitantes de este pueblo llamado Gabá o Gabaón, muy cerquita de la que hoy conocemos como Jerusalén. En el capítulo 9, Josué nos cuenta cómo después de aquellas victorias rotundas que el pueblo de Israel había tenido al otro lado del Jordán, y de manera más cercana las victorias que él había capitaneado, la de Jericó y la de Ahí, los demás reyes de los otros pueblos de Canaán se estaban juntando, estaban haciendo alianzas, estaban buscando la posibilidad de juntar todos sus ejércitos para enfrentarse y destruir de una vez por todos a este pueblo que estaba entrando en sus tierras, el pueblo de Israel. Y en
ese momento en que nos está contando Josué capítulo 9 estas circunstancias, en el versículo 3 del capítulo 9 nos dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Bien, recordáis en qué consistía esa astucia. Ellos diseñaron una especie de obra de teatro con todo el aderezo necesario para intentar, para engañar a Josué y a todos sus príncipes y a todo el pueblo en general, y pasar por extranjeros. Y cuando Josué les pide explicaciones de aquello que estaban haciendo, ellos le dicen, versículo 9 y versículo 10, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. El caso es que Josué y los suyos cayeron de pleno en el engaño, aunque el texto añade una nota importante acerca de que no consultaron a Jehová, y así lo escribe Josué. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Si seguimos leyendo ese capítulo 9, como prólogo a lo que vamos a comentar esta mañana, el capítulo sigue contando como después, cuando Josué y los príncipes de Israel se dieron cuenta de que habían sido engañados, el pueblo entero protestó. Pero en ese momento, y aquí es una de las notas importantes de esta historia, se hizo mucho más fuerte el compromiso del pacto que habían hecho con ellos que el engaño en sí mismo, el engaño al que habían sido sometidos. Y como consecuencia de ese compromiso, los dejan quedar dentro del pueblo, dentro de Israel, refugiados por el mismo Dios de Israel, por el mismo ejército de Israel, en calidad de siervos para ciertos trabajos del tabernáculo. Bueno, el hecho en sí ya tiene, como digo, lecciones para nosotros, pero no nos vamos a parar ahora en ellas. Si seguimos adelante, vemos que en ese momento los otros reyes que ya se estaban confabulando contra Israel, no les gusta la actitud de sus vecinos, los de Gabaón, que seguramente esperaban que se unieran con ellos. En este momento los consideran traidores y, por lo tanto, deciden, en primer lugar, en primera instancia, atacarlos a ellos para dar una lección a todos los pueblos de Canaán y además para pagarles conforme a lo que ellos entienden que se merecían por su traición. Estos 5 reyes, encabezados por el rey de Jerusalén, se juntan para darles esta lección. Bueno, cuando los de Gabaón se dan cuenta, como sabéis, llaman a Josué, y Josué actúa de forma extraordinaria. Dice el versículo 10, el capítulo 10 y versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las tierras se han unido contra nosotros. Y la respuesta dice a continuación: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Bueno, a través de toda la Biblia, y nosotros lo sabemos en experiencia propia, Dios nunca despreció a aquellos que quisieran unirse a su pueblo. Y de hecho, esta era la labor primordial por la que Dios había creado el pueblo de Israel, para atraer a todo el mundo hacia él. Estos moradores de estas naciones eran sabedores del poder de Dios desde tiempos de Abraham.
Si recordáis, cuando Abraham llegó hasta aquí, hasta todas estas zonas, él era un testigo de Dios, vivía de acuerdo a lo que Dios le decía y testificaba a todos los pueblos acerca de su Dios. Pero habían pasado más de 400 años de paciencia divina y ninguno de ellos quiso aceptar a Dios. Y ahora, cuando el pueblo de Dios viene, les atacan, se enfrentan y quieren destruirlos. Gabaón fue una excepción. Quizá no lo hizo de manera correcta, pero lo que sí vemos es que por su misericordia Dios los salvó de la muerte y además los incluyó en su pueblo. Es cierto que la Biblia deja bien claro que Josué no lo hizo bien en cuanto a que no consultó a Dios y a veces me pregunto qué hubiera pasado si le hubieran preguntado, cuál hubiera sido la respuesta de Dios, pero no tengo duda alguna que su misericordia buscaría alternativas a un pueblo que era temeroso de Dios y que quería hacer la paz con su pueblo. Si leemos más adelante en el capítulo 11 y versículo 19, cuando Josué está haciendo un resumen de todas las conquistas en general, hace una reflexión interesante acerca de todos estos pueblos y dice: no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. Y luego dice: como a todos los demás, se tuvo que apoderar por la fuerza. Así que, leyendo toda esta historia, yo pensaba que se nota de una manera extraordinaria cómo Dios está controlando cada momento de la conquista, cada momento de su pueblo. El episodio de Gabaón no fue un episodio casual. En realidad, parece que es el detonador que Dios utilizó para que no fuera Israel la que diera el primer paso en la conquista, sino que fueran los demás los que atacaran a Israel, e Israel, al defenderse, los venció y los conquistó. Esto ya había pasado así en el otro lado del Jordán. Moisés no había intentado conquistar a aquellos pueblos, los conquistó como respuesta a que ellos se habían enfrentado al Dios de Israel y al pueblo de Israel. La muerte de todos estos pueblos, que a veces nos puede parecer sangrienta, fue consecuencia de su negativa de no aceptar a Dios y de enfrentarse a su pueblo. En esta ocasión eran 5 pueblos, 5 reyes que se unieron para luchar contra Israel, en primer lugar contra Gabaón, y que Israel, que ya lo consideraba como pueblo suyo, lo defendió y los conquistó. Si seguimos leyendo la historia, como consecuencia de esto, hay 11 reyes más, 11 naciones más que se confabulan también para atacar a Israel y que son conquistadas por el pueblo de Israel. Vale la pena recordar la promesa que Dios le hizo a Josué cuando lo llamó para dirigir esta conquista. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que en esta situación que estamos viendo en el capítulo 10, Josué se coge todo su ejército para defender a Gabaón y en este caso Dios da su visto bueno porque hay una charla. Dios, en este caso Josué, consulta a Dios. Y Dios da su visto bueno y además no solamente da su visto bueno con las palabras que le acaba de dar a Josué diciendo que él va a darle la victoria, sino que lo hace con al menos 2 milagros portentosos. El primero de ellos lo vemos en el versículo 10 del capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice así la palabra: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Feca y Maceda.
Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Feca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí tenemos el primer milagro, y un milagro muy efectivo. Una fuerte granizada que, según dicen, no eran inusuales en todas estas zonas. Unos granizos con unas piedras del tamaño de una nuez, y dicen que a veces del tamaño de un puño. Pero el milagro además era doble, no solamente por el efecto que causó, derrotando a gran parte del enemigo, y mucho más efectivo que las mismas fuerzas de Israel, sino que no afectó al pueblo de Israel. El granizo caía en la primera zona en donde iban huyendo estos 5 reyes con sus ejércitos, pero no afectó a los que los perseguían, que era el pueblo de Israel, sino solo a los cananeos. Así que ya fue una primera muestra del poder de Dios, del favor que estaba haciendo al pueblo de Dios, tal y como les había prometido. Y así, con todo esto que ha servido un poco de prólogo, llegamos a los versículos centrales del tema que yo quería en esta mañana quedarnos con él de manera especial. Dicen los versículos 10, los versículos 12 al 14 de este capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bueno, ningún aspecto de la ciencia hoy apoyaría que esto es posible, y no es posible. Por eso lo llamamos un milagro, porque es algo que solamente alguien como Dios puede hacer. Es imposible para el ser humano que esto se pueda realizar. Pero como hemos estudiado recientemente y creemos que Dios creó todo el sistema solar, que diseñó de una manera perfecta su funcionamiento, pues también creemos que cuando se le antoje puede modificarlo, pararlo y evitar el desastre que hubiera esto significado si no fuera así. Y eso es lo que pasó aquel día. Aquel día que, como dice Josué, fue único. Sin duda, tuvo que ser una experiencia absolutamente, como dirían hoy los jóvenes, alucinable. Quizá pueda haber dudas de qué es lo que se consiguió, si fueron 12 horas más, si fueron 24 horas más, si lo que se extendió fue el día o lo que se extendió fue la noche. Pero lo que sí es cierto es que Dios obró un milagro absolutamente extraordinario. Sol, detente en Gabaón, en las montañas que estaban al este, por donde el sol nacía cada mañana. Y luna, detente en Ajalón, al oeste, de donde ellos estaban, por donde habitualmente desaparecía cada día. Ellos estaban en el medio. Así que podemos pensar que era al amanecer de la mañana. Josué había recorrido durante toda la noche con todo su ejército hasta llegar a este lugar, posiblemente muy tempranito, cuando todavía esto era casi en oscuridad, estaba apenas empezando a salir el sol. Josué atacó a este pueblo. El pueblo estaba huyendo cuando el granizo cayó sobre ellos, y Josué lo que está pidiendo en esas circunstancias
es que aquel momento se prolongue durante el tiempo necesario para que le dé tiempo a vencer al pueblo, a sus 5 reyes y a sus 5 ejércitos. Como digo, desde mi perspectiva estaba amaneciendo y con poca luz y con la ayuda del granizo, esto era, y la sorpresa que creó también el ataque de Josué y de su ejército, la confusión que eso generó, hizo que el ambiente fuera ideal para rematarlos y Josué no tuvo duda y lo pidió de esa manera. Sin duda era lo que más le favorecía para vencer totalmente al enemigo. También hay una nota que leí en algún comentarista y sin duda alguna significativa, y era lo desmoralizante que podía significar este hecho para los enemigos. Ellos posiblemente huían esperando que la luz viniera para poder defenderse mejor, y la luz no daba llegada. Pero quizás de manera especial, aún entrando en otra dimensión, y pensando que el sol y la luna eran las divinidades, los dioses, entre otros, a los que ellos adoraban, el hecho de que sus dioses le fallaran, y no solamente le fallaran, sino que se estaban confabulando con el Dios de Israel, sin duda tendría que ser muy desmoralizante, y añadía a la confusión y a la sorpresa los alicientes suficientes para que fueran vencidos de manera absoluta. Bueno, son apreciaciones sin duda interesantes que nos ayudan un poco a entender. Pero el meollo del texto está, por una parte, en Josué, la confianza, la estrategia sin duda, pero la poderosa fe que él tenía. El poder de una oración hecha con fe. Esa fe que él ya había mostrado desde jovencito y que le había dado una situación de privilegio al lado de Moisés, esa fe que había destacado, como sabéis muy bien, junto a su amigo Caleb, al no asustarse al ver el gran poder que tenían todos estos pueblos, con los otros 10 espías, diciendo de una manera rotunda, los comeremos como pan. Ahora ya se había estrenado como comandante de su ejército. Había vivido victorias asombrosas y su fe aún se había fortalecido mucho más. Pero no solamente es la fe, lo que ya vimos anteriormente, un ejemplo que nos daba también con su fidelidad a la palabra. La fe era grande y por eso el escritor de los Hebreos incluye alguno de estos pasajes en aquella lista preciosa del capítulo 11. Pero su fidelidad a su palabra, su compromiso lo consideraba que era ley, no porque fuera suyo, sino porque era consciente de que lo hacía delante de Jehová, de que su Dios era testigo de lo que él se estaba comprometiendo, y aquello era sagrado. Josué no tenía dudas de quién era el pueblo de Dios, y mucho menos de quién era el Dios del pueblo. Y el tener estas realidades bien claras le daba una dimensión extraordinaria a la misión a la que había sido encomendado. Era una misión importante y trascendental, pero del mismo valor que la misión que nos da a ti y a mí. Esa misión para la cual nos ha dejado aquí en la tierra como hijos suyos. Seguramente nosotros, y lo hacemos cada día, usamos cualquier disculpa, cualquier justificación para abandonar la misión. Y el engaño al que fue sometido Gabaón seguro que nos parecería una justificación suficientemente grande como para abandonarnos. Pero Josué, y no solo Josué, sino su figura como comandante de todo aquel ejército, hizo que su actitud se contagiara a todos los responsables de las tribus y les hizo tener claro, sin ninguna duda, que la promesa que habían dado en nombre de Dios
del Dios que comandaba la conquista, era lo que realmente era importante, porque Gabaón ahora formaba parte de su pueblo. Así que cuando llega ese momento de dar la cara, no usa el engaño como justificación. Y esta integridad de este hombre, como un hombre de Dios, es una lección importante para nosotros. Pero cuando estudias el pasaje en profundidad te das cuenta que nos quedaríamos cortos si pusiéramos nuestro punto de mira solamente en Josué. Y es fácil hacerlo. Resulta impresionante una actitud en medio de la batalla cuando, al ver la situación, él decide hacer y dar esta orden increíble. Yo no sé cómo reaccionarían los soldados, los capitanes de su ejército al escucharle. No era el sonido de la trompeta habitual que daba una orden de avance, de retroceso o de cualquier cambio en la estrategia. Él levanta la voz y dice: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Parecería que se había vuelto loco al dar orden a los astros, y unas órdenes de tal magnitud. Ya habían visto grandes señales: los muros de Jericó al caer al sonido de las trompetas, las aguas del Jordán separarse cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el borde. Pero aun cuando sus conocimientos fueran pequeños sobre el sistema solar, tenía que ser muy difícil entender esta orden. Al fin y al cabo, las piedras de los muros las podían tocar, igual que el agua. Pero los astros formaban parte de un firmamento tremendamente complejo y muy lejano. Y atreverse a dar una orden de este calibre, sin duda, podía parecer una locura. Pero Josué no tenía dudas del poder de Dios. La clave la encontramos en el principio de la lectura que hemos leído y en el final. Dice el versículo 12: Josué habló a Jehová. Y termina el 14 diciendo: Jehová peleaba por Israel. El poder de la fe. El poder de una oración con la fe está íntimamente relacionado a la voluntad de Dios y a la capacidad de discernir esa voluntad. Y eso solo se sabe cuando hay una relación con Dios como la que Josué tenía con Jehová. Cuando se escucha su voz y se depende absolutamente de la soberanía de Jehová. Josué escribe, hemos leído: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Bueno, sin duda no lo hubo. Hubo un milagro portentoso que no volvió a suceder ni lo había sucedido antes. Pero mucho más que eso. No hubo día ni antes ni después, porque Jehová peleaba por Israel. Por la experiencia personal de sentir a Dios a tu lado peleando contigo. La orden Josué se la dio a los astros, pero no era más que una verbalización pública de lo que Dios había puesto en su corazón después de su relación, de aquella charla, de esos momentos de comunicación entre Dios y Josué. Hombre, si examinamos bien la orden en sí mismo es incorrecta, pues el movimiento del Sol y la Luna no son los que provocan los días y las noches. Los que provocan los días y las noches es la rotación de la Tierra, que con respecto al Sol da una vuelta cada 24 horas. No sé si Josué lo sabía. Lo que sí es cierto es que la forma de explicarlo era la forma normal en que se entendiera lo que él quería. Pero lo que sí es cierto es que Dios sí sabía cómo funcionaba el Sol, la Luna y la Tierra. Él había sido el ingeniero que había puesto en marcha toda esta maquinaria extraordinaria. Y Dios dio la orden de que la Tierra redujera su velocidad de tal forma que la luz o la noche o lo que fuera, no solamente dando contestación a la petición y a la necesidad de Josué, sino la orden de que los cataclismos que eso debía de producir no se produjeran.
Y, y esta reflexión me llevó a pensar en el apóstol Pablo cuando dice allí en Romanos, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cómo Dios traduce nuestras peticiones y las contesta adecuadamente porque las vive a nuestro lado y las vive en primera línea. Y esta es la idea que me gustaría que quedara con nosotros esta mañana en nuestras mentes. Jehová no contesta nuestras oraciones desde lejos, que podría hacerlo, ni da órdenes a sus ángeles o a otros seres para que actúen y nos den la respuesta, también podría hacerlo. No articula ese poder extraordinario para contestarnos desde lejos, que sin duda podría hacerlo, cuando lo que le pedimos está de acuerdo con su propósito, cuando lo que le pedimos está en su voluntad y en consonancia con esa relación de hablarle y de escucharle. Él no solo contesta de manera perfecta, sino que lo hace implicándose en ello personalmente. Y tú y yo, más que Josué, lo sabemos. ¿Hasta qué punto se implicó Dios con nosotros? Como dice el apóstol, haciéndose hombre, humillándose, implicándose de tal manera que dejó su condición para venir a redimirnos. Aquí en Gabaón toma una parte activa en la respuesta de manera personal, pero si nos fijamos en todo el contexto, aún una dimensión más grande, no solo de aquel momento. Él tiene un plan perfecto, hay un pasado, un presente y un futuro dentro de aquel plan de la conquista. En el pasado estaba ya gestionando y planificando todo el proceso de Gabaón y todas estas circunstancias que hicieron enfrentarse con estos 5 primeros reyes. Jehová ya estaba. Aquello no fue un tema casual, el tema de Gabaón. Jehová estaba ya allí, en el presente, en el pasado, para estar en el presente, que era ahora, enviando el granizo y deteniendo el sol y la luna. Pero si seguimos leyendo, este hecho tuvo como consecuencia que otros 11 reyes se juntaran para enfrentarse a Israel y nuevamente ser también conquistados. Así que Jehová estaba peleando esta batalla antes de que Josué se lo imaginara. Y por eso Josué dice, no hubo día como aquel. Un día extraordinario en todos los aspectos, por la victoria, por el botín, por la conquista de las 5 naciones que estaban incorporando a su nación, pero principalmente por la experiencia vivida al lado de Jehová. Es una expresión que bien podíamos decir nosotros cada día de nuestra vida, en la que Dios nos libra seguramente de un número muy grande de situaciones especiales, en las que Dios nos protege, en las que Dios nos cuida y en las que Dios nos permite verle. El boletín de hoy nos habla de la reacción de Noé al salir del arca. Había vivido una experiencia también única y eso lo llevó a hacer un sacrificio de adoración y de gratitud. El viernes estudiábamos este pasaje de la Biblia, pero nos parábamos de manera especial en el pacto de Dios después del diluvio. Lo que a mí más me llena de ese pasaje no es que Dios haya puesto un arco iris en donde podemos recordar el pacto, sino tal y como lo escribe Moisés allí en Génesis. Lo que Dios quiere que al ver el arco iris nos acordemos de que Dios lo está viendo y se acuerda de nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Dios con la que empezábamos a cantar. Que Dios se acuerda del pacto y de nosotros cada día. Y eso lo vivió Josué y su pueblo en este portentoso milagro. No el milagro
tan extraordinario que es inimaginable de ver cómo el día se alarga más horas de lo normal, sino el hecho de que Dios, de notarlo, de sentir que Dios estaba a su lado, peleando la batalla. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando leemos estas historias de la Biblia y las pasamos a nuestras experiencias y de manera especial a la experiencia del gran amor y la misericordia de Dios cuando nos vino a salvar, no podemos quedarnos impasibles. Igual que Noé, tenemos que brindarle nuestra más profunda alabanza y alabarle, y alabarle, y alabarle. Vamos a escuchar una canción que conocemos. La canción dice: Dios no rechaza la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Que Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llega. Llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Esta mañana yo quiero alabar a Dios. Tengo muchos motivos por los que darle a Él la gloria y la honra. Que el Señor nos ayude.